comienzo, que es otra vez el Instituto Pasteur, una investigación realmente fenomenal que tiene que ver con un nuevo hallazgo sobre genética y salud mental. Las mujeres están con menos probabilidad de desarrollar depresión. En contraposición, a los hombres los hace menos ansiosos. La causante, bueno, parece ser una proteína, ¿ah?, que está allí en nuestro sistema, y para que nos expliquen mejor vamos a tomar contacto con Hugo Pelufo, que es el responsable del laboratorio de neuroinflamación y terapia genética en el Instituto Pasteur en Uruguay. Después también seguramente se va a sumar a esta conversación Natalia Lago, que es neurocientífica del Instituto Pasteur. ¿Están allí juntos los dos? Juntos. Bueno, profesor además de la Facultad de Medicina, gracias por hacer el esfuerzo de juntarse a esta hora de la mañana para explicarnos de qué se trata esta investigación y unos resultados que realmente sorprenden para los beneficios que esto puede traer a la terapia, ¿no? A la terapia propiamente dicha, cuando uno va a consultar a un especialista, ¿no? Si nos pueden explicar en qué consistió entonces, empezamos de repente por Hugo, este procedimiento que se hizo en conjunto también con expertos de otros países, ¿correcto? Exacto, es correcto. Buen día a todos, muchas gracias por tenernos aquí. Nosotros trabajamos con las células que limpian el cerebro normalmente, y en realidad trabajamos sobre todo en lesiones del sistema nervioso. Por ejemplo, un trauma cerebral, un trauma medular. Y investigando esto encontramos que esas células, que son parte del sistema inmune del cerebro, también podrían participar en fenómenos de problemas mentales, como la depresión o la ansiedad. Sí. Y entonces, ¿cómo hicieron para aislar esa proteína? Es una prueba que se hizo en ratones y llegar a conclusiones que se aplican a nosotros los seres humanos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué si en ratones da ciertas conclusiones, las mismas tienen que ser para nosotros los humanos? Es decir, ¿dónde está el nexo entre una cosa y la otra? Estudiando ratones que les falta esa proteína y comparándolo con ratones que tienen esa proteína, podemos ver un poco cómo se comportan esos ratones. Y lo que encontramos fue que las ratonas que les faltaba esa proteína tendían a deprimirse más que las ratonas que tienen esa proteína. Y después entonces eso se compara con humanos, y lo que se hace es buscar variantes de genes en humanos que cambien la forma de esa proteína, cómo funciona esa proteína. Entonces podemos comparar un grupo de humanos que tienen esa proteína funcionando de una manera con otro grupo de humanos que tienen esa proteína funcionando de otra manera. Ahí va. En realidad nosotros no alteramos para nada el genoma humano ni nada, simplemente aprovechamos las variantes normales que hay en la población y vemos si esa variante está más relacionada con que esa persona tenga depresión o ansiedad u otras patologías. ¿Y en qué etapa se está en materia de conclusiones, Natalia? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esto recién empieza, desde mi punto de vista. Lo que vimos es que estudiando machos y hembras, con ratones machos y hembras, veíamos comportamientos diferentes, que eso ya de por sí es muy interesante, porque siempre se tiende, la mayoría de las veces está cambiando un poco, pero se tiende a trabajar solamente con un solo sexo, con animales, y entonces las conclusiones que se llevan a los humanos pueden ser erróneas. Entonces lo que vimos fue eso, que como dijo Hugo, que las hembras tendían a deprimirse más que los machos. En cambio, los machos tenían como más ansiedad que las hembras. Nosotros lo que estamos viendo es ahora, la idea es ver cómo pasar en la variante natural que tienen los humanos, esa que comentaba Hugo, ponérsela a los ratones y ver cuáles son exactamente las funciones que tienen biológicas y los mecanismos biológicos que hacen que los animales se puedan comportar de esa manera y que podamos entender mejor lo que lleva a la relación entre el sistema inmune y las enfermedades mentales. Que hay muy poco estudiado todavía del tema de esa relación. Hay cada vez más estudios que están relacionando el sistema inmunitario con algunas enfermedades psiquiátricas, pero todavía estamos muy en etapas
embrionarias, digamos. Claro. Según la información que salió una vez que se hizo este hallazgo y que realmente lo celebramos desde aquí, este resultado sugiere que el sistema inmune del cerebro puede estar vinculado al desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos, como ustedes explicaban. ¿Esto puede ser una buena herramienta para el día de mañana, así como al ser humano se estudia si puede tener desarrollo de ciertas patologías por tendencia familiar y demás, a que se estudie también si la persona puede desarrollar problemas neuropsiquiátricos y justamente agarrarlos a tiempo o poder tratarlos de una manera más efectiva? Sí, justamente se trata de eso. Lo que es importante igual es tener en cuenta es que siempre los trastornos mentales tienen muchas causas, no todas son genéticas, claro. Y además generalmente tiene que ver con un efecto de muchos cambios genéticos y no solo sobre un gen. Pero dicho esto, también es verdad que con la concepción actual de la medicina de precisión, lo que se busca es intentar entender qué mecanismos patológicos tiene cada persona dependiendo un poco de los genes que tiene, ¿no? Entre otras cosas, la actividad de vida, etc. Entonces, esto lo que agrega es una variante genética que puede ayudar a entender si una persona tiene mayor o menor propensión a desarrollar depresión o ansiedad. Y además lo que demuestra el estudio, que es muy interesante, es que hay que tratar distinto a hombres y mujeres, cosa que ya se sabe, ¿no? Pero que también en el caso de enfermedades mentales y en el caso de genética de enfermedades mentales es importante entender que un mismo cambio en un hombre puede generar un efecto a nivel de salud mental, que ese mismo cambio en una mujer puede generar otro efecto a nivel de salud mental, ¿no? Entonces lo más interesante es eso, es que un mismo cambio genera en diferentes sexos diferentes manifestaciones a nivel de salud mental. Claro, y eso me imagino debe dar herramientas para el tratamiento. Y quería consultarles también, ¿esto de alguna manera impacta en la industria farmacéutica, digamos, que atiende a la psiquiatría? A nuestro nivel no te diría porque estamos muy alejados. Nosotros tenemos mucha investigación básica y el tema farmacológico no lo tocamos mucho, de farmacéutico, perdón. Obviamente tiene que impactar. Cada vez se está exigiendo más que se hagan estudios diferenciales entre sexos en animales, en humanos, que se diferencien bien los tratamientos entre hombres y mujeres. Y eso tiene que impactar de alguna manera, porque lo que significa a la larga, no solamente en enfermedad mental, sino en cualquier tipo de enfermedad, en dolor crónico, por ejemplo, que nosotros también trabajamos con dolor crónico, y que se está viendo de que hay vías, que las células con las que trabajamos nosotros, los mecanismos que generan ese dolor crónico pueden ser diferentes en mujeres y en hombres. Eso significa que los tratamientos pueden llegar a ser más específicos. Claro. O sea, lo que decía Hugo, que lo que le estés dando a un hombre, las dosis, el régimen de tratamiento de un hombre no tiene por qué ser el mismo en una mujer. Y así llegar a tratamientos más efectivos. Por eso, diferentes no solo fármacos. para enfermedad mental, que es el ejemplo que nos atañe hoy, sino para otros tipos de enfermedades. O sea que, y cada vez creo que se está llevando más a eso. Está bien, Natalia, Hugo. O sea que en algunos casos uno podría pensar que se puede alterar esa proteína a través de determinado fármaco distintos para hombre o para mujer en función de la terapéutica que se les esté aplicando, ¿no? Pero siempre se trata de alterar una proteína a través del fármaco. Claro, exacto. De alguna manera se trata de una vez que uno entiende cómo funciona esa proteína en las células, después intentar interactuar con esa proteína, ya sea con un fármaco, a veces incluso con un anticuerpo que se pega a esa proteína, y de esa manera activar, por ejemplo, esa proteína. En este caso podría ser interesante activar esa proteína y de esa manera intentar contribuir a tratamientos para enfermedades mentales, ¿no? Eso, por supuesto, hay un paso muy largo hasta eso, pero si uno empieza a encontrar vías interesantes y que determinan conjuntamente con otras el estado mental en algunas personas, por supuesto, eso lleva a que después se puedan diseñar fármacos justamente contra esas vías, contra esas proteínas. Claro, y eso tiene fases, ¿no? Como ocurre con la vacuna, también en la investigación. ¿En qué fase se está y cuál es la fase en la que podríamos estar hablando de alterar la proteína a través de un fármaco? Claro, todavía estamos en fases, digamos, muy embrionarias en ese sentido.
Habría que confirmar estos estudios tal vez con otras poblaciones de pacientes más grandes en otros países, para estar seguros, por ejemplo, ¿no? Y ver que justamente que se confirma todo esto. Si bien esto es un estudio grande, como siempre los estudios van creciendo en cantidad de pacientes, entonces hay que confirmarlo también en otros países, con más pacientes. Por ahí también puede entonces aparecer una contribución a lo que sería el perfil genético y la propensión de una persona a tener depresión o ansiedad. Eso sería más fácil de aplicar. Lo más complicado sería actuar sobre la proteína y desarrollar algún fármaco que actúe sobre la proteína. De eso todavía no estamos muy cerca, pero sobre los siguientes pasos. Claro, porque los perfiles genéticos, se me ocurre, están condicionados por las razas. ¿Es lo mismo ser un asiático que ser un sudamericano? Efectivamente, hay diferentes variantes de genes y proporciones, diferentes variantes de genes, diferentes dependiendo de la ancestría, claro, digamos, y eso también depende de los países, ¿no? Entonces, claro, para cada país también es importante entender qué población tiene y qué nivel tiene de cada, digamos, tipos de genes, digamos. Ahí va. Bueno, Hugo y Natalia, muchas gracias. Ha sido bien interesante conocer el detalle de lo que es esta investigación, que también nos pone a la vanguardia en el mundo, ¿no? En el mundo científico otra vez más. Es increíble. 2020, el año de la ciencia uruguaya. Es impresionante. Así que felicitaciones y sigan adelante con este trabajo que seguramente ya reconocido por el público es, y seguramente también los recursos vendrán para seguir adelante. Muchas gracias. Esperemos. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Esperemos también nosotros que así sea.